Las consultas más frecuentes dentro de lo que es mi especialidad, la neurología, por lejos son los dolores de cabeza y los mareos. Esas son las consultas que vienen más frecuentemente a consultar y bueno, tienen que ver con algunos miedos de los pacientes con respecto a esas dos patologías. Obviamente el dolor de cabeza es algo que muchas veces incapacita al paciente o que molesta en el transcurso del día. Y bueno, el paciente consulta por eso. Y otra cosa son los mareos, principalmente en las personas mayores. Es una de las patologías más frecuentes en ese grupo etario. Primero es importante que el paciente consulte ante un dolor de cabeza. Primero y principal porque se ve muy frecuentemente esto de que el paciente pasa mucho tiempo hasta llegar a la consulta neurológica. Muchas veces lo que hace el paciente es ir a la guardia o por sus propios medios comprarse algún analgésico que se dispensa en cualquier lugar, se lo toma, se alivia el dolor de cabeza y sigue. Es importante consultar cuando ese dolor de cabeza no cede con analgésicos, cuando ese dolor de cabeza lo despierta por la noche, cuando ese dolor de cabeza quizás en algún momento tuvo dolor de cabeza pero es distinto a ese dolor, ¿sí? Y ni hablar si tiene ya síntomas mayores, por ejemplo, náuseas, vómitos, problemas visuales o algún síntoma focal a nivel del cuerpo. Obviamente, ya cuando es así, ya debería consultar y estar con algún especialista, ya sea clínico o el neurólogo si es que amerita la consulta. Las causas de los mareos, lo más frecuente son mareos posicionales, o sea, son vértigos posicionales benignos, ¿sí? Eso tiene que ver con una, digamos, alteración de lo que es el circuito del oído. Bueno, ese circuito tiene un líquido que mantiene, digamos, la estabilidad, digamos, es un sensor en el cuerpo que nos mantiene la estabilidad y bueno, cuando eso se altera, generalmente produce vértigo. Después hay patologías desde el punto de vista inflamatorio, ¿sí? Lo que llama la mayoría de la gente dice, tengo laberinto, tengo laberintitis. Entonces ya hay varias cosas, o sea, puede ser algunas patologías degenerativas del oído, como por ejemplo el Meniere, hay patologías desde el punto de vista vascular, ¿sí? Y bueno, hay que encasillar a cada paciente dependiendo del tipo de vértigo que tiene o el tipo de mareo que tiene. Muchas veces el paciente confunde esas dos cosas, mareo, vértigo. El mareo, digamos, es la sensación como si estuviera volando, como si estuviera pisando huevos o que está como en una nube. Esa es la descripción del mareo. En cambio, el síndrome vertiginoso, el paciente ya tiene la sensación de giro en el ambiente o que el ambiente gira alrededor de él. Entonces, cuando es un vértigo, hay que ver cuánto dura, ¿sí? Cuánto tiempo hace que lo tiene y en qué circunstancias apareció, ¿sí? Hay que ver patologías previas del paciente, si es hipertenso, si es diabético, si tiene problemas tiroideos, si tiene algunas otras patologías que puedan llegar a explicar el síntoma actual. O sea que es un trabajo arduo desde el punto de vista de llegar al diagnóstico de certeza de ese síntoma que está teniendo el paciente. Y todo esto tiene posibilidad de tratamiento, obviamente, de cura o de control. En lo que es, digamos, la cefalea, nosotros lo que hacemos es estudiar al paciente primero, descartamos todas las causas que sean secundarias. Las cefaleas se dividen en primarias y secundarias. Uno dice primario porque no encontramos algo, entre comillas, que pueda ser la causa de esa cefalea. Se tratan y son las más frecuentes, la tensional, la del estrés de todos los días y después las migrañas. Esas son las primarias. Con respecto a las secundarias ya tienen que ver con algo que está haciendo que el paciente tenga cefalea, que puede ser una causa tumoral, que puede ser una causa infecciosa, que puede ser una causa, digamos, que pueda correr riesgo el paciente a vida. Entonces nosotros lo primero que hacemos es descartar las causas secundarias y si no tiene nada de eso nos quedamos con las causas primarias y sí tienen tratamiento y obviamente esto es un tratamiento largo. Muchas veces el paciente tenga cefalea, que puede ser una causa infecciosa, que puede ser una causa, digamos, que pueda correr riesgo. Lo primero que hacemos es descartar
si no tiene nada de las causas secundarias, primarias, y sí tienen tratamiento, y es un tratamiento largo. Muchas veces el paciente tenga cefalea y obviamente